Compré una casa antigua por el precio, pero ahora un terror eléctrico y silencioso me está obligando a dejarla. Todo comenzó, como suelen empezar estas historias, con la necesidad. Me llamo Adrián y hace unos 6 meses, mi vida se redujo a números. Un nuevo trabajo que exigía un cambio de ciudad y un presupuesto que gritaba austeridad. Encontré una casa. No era una casa en el sentido moderno, sino más bien un armatoste victoriano desvencijado, ubicado en una zona que los agentes inmobiliarios describen eufemísticamente como histórica y tranquila. Yo lo traduciría como ligeramente abandonada y llena de sombras. El precio era increíblemente bajo. Tan bajo que era sospechoso. La señora que la vendía, una anciana con ojos acuosos y un temblor constante en las manos, me explicó que había pertenecido a su familia por 3 generaciones y que simplemente ya no la quería. No hizo preguntas sobre el estado de la vivienda, ni sobre los vecinos. Solo quería el dinero y desaparecer. Firmé los papeles sin dudarlo. Era mi oportunidad de tener espacio real sin ahogarme en una hipoteca ridícula. La casa era enorme. 3 plantas, techos altos, molduras complicadas y el olor inconfundible a humedad, polvo y tiempo estancado. Las ventanas eran originales, con cristales ligeramente distorsionados que hacían que la luz del sol se doblara de forma extraña. La electricidad era antigua, un laberinto de cables en el sótano que me prometía actualizar, pero que, por el momento, funcionaba. Más o menos. Al principio, la sensación era puramente atmosférica. El silencio era lo primero que te golpeaba. Era un silencio denso, que absorbía el sonido, incluso el de mis propios pasos sobre la madera chirriante. Lo atribuía a la edad del edificio, a las paredes gruesas que habían visto pasar más de 100 inviernos. Me pasé las primeras semanas en modo reparación de emergencia. Limpiando moho, raspando pintura y, sobre todo, intentando que las luces funcionaran consistentemente. La casa tenía una peculiaridad frustrante, las bombillas se fundían con una frecuencia alarmante. Cambié la de la cocina 3 veces la primera semana. Pero no era solo que se fundieran, a veces, simplemente parpadeaban, como si la energía fluctuara salvajemente. Pensé, cableado viejo, sin duda. Un proyecto para el mes que viene. La cosa se puso realmente extraña la noche en que empecé a sentir frío. Vivo solo, así que no había nadie más a quien culpar. Estaba en la sala, leyendo un libro, y la temperatura bajó de golpe. No era el frío normal de la noche, sino uno que se sentía puntual, localizado, como si una nevera se hubiera abierto justo detrás de mí. Me giré, esperando ver una ventana mal cerrada, pero todo estaba sellado. El frío desapareció tan rápido como llegó, dejándome con los pelos de punta. Una tarde, volví del trabajo y la lámpara de la sala de estar, una que ya había cambiado y que no había encendido en todo el día, estaba encendida. Me detuve en el umbral, la mochila cayendo al suelo. No tenía temporizadores, ni sensores. Simplemente, estaba encendida. Mi mente buscó inmediatamente la explicación lógica, tal vez la había dejado encendida por la mañana y mi memoria me fallaba. Fui a apagarla, y justo cuando mi mano iba a tocar el interruptor, la luz se apagó sola. Un clic seco, definitivo. La oscuridad era total, salvo por la luz que se filtraba de la calle. Me quedé parado, sintiendo que no estaba solo. La primera vez que vi algo fue en el pasillo del segundo piso, que era particularmente lúgubre incluso con las luces encendidas. Estaba subiendo las escaleras, y la luz fluorescente del rellano hacía un zumbido molesto. De pronto, un movimiento periférico captó mi atención. Una mancha oscura, más densa que la sombra normal que proyectaban los muebles. Se deslizó rápidamente desde la pared hacia el interior del pasillo, cruzando el arco que daba a la habitación principal. No tenía forma humana, era solo una concentración de oscuridad, una silueta sin volumen. Me congelé. Parpadeé, y ya no estaba. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Bajé corriendo y me serví un trago. Me dije que la fatiga, el estrés del trabajo nuevo y la mala iluminación jugaban con mi mente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no pude ignorar el sentimiento. La casa ya no se sentía vacía, se sentía ocupada. A partir de ese día, los incidentes eléctricos se intensificaron. Una mañana, mi tostadora, que había estado apagada, se encendió de repente con un chasquido. Se calentó hasta el punto de echar humo. La desenchufé inmediatamente, sintiendo una furia irracional. No era una falla mecánica, la palanca estaba abajo, el botón de apagado estaba presionado.
Era como si algo estuviera usando la energía de la casa a voluntad. Mi amigo Daniel, que es electricista, vino un fin de semana a ayudarme a revisar el cuadro. Pasó 6 horas en el sótano. Salió confundido. Adrián, los cables son viejos, sí, pero el circuito es estable. No hay picos de voltaje inexplicables en el contador. Es como si el consumo fantasma ocurriera internamente, solo en la línea. No pudo encontrar una causa racional para que mis bombillas explotaran o mis aparatos se encendieran solos. Esa noche, mientras Daniel dormía en el sofá, ocurrió algo que confirmó mi miedo. Escuchamos un golpe fuerte en la cocina. Ambos saltamos y corrimos. Encontramos la puerta del refrigerador abierta de par en par. Daniel, pragmático como siempre, dijo que debió ser el mecanismo de cierre que falló. Pero recordamos que, mientras veíamos una película, la luz del refrigerador se había encendido y apagado 3 veces en un lapso de 5 minutos. Daniel, aunque escéptico, empezó a verse incómodo. Las sombras continuaron. Ahora no eran solo manchas periféricas. Las veía más claramente, especialmente al atardecer. Se movían en la base de los techos altos, justo donde la luz del sol moría, arrastrándose como humo denso, pero sin dejar rastro de su presencia más allá de mi visión. Sentía que me observaban, que esperaban. Llamé a mi madre, intentando sonar casual. Le pregunté si conocía alguna historia de casas embrujadas en mi nueva zona. Ella se rió, me dijo que dejara de ver películas de terror. Pero por la forma en que el aire se sentía pesado en la casa, supe que estaba en el centro de mi propia película. Empecé a grabar videos con mi teléfono, intentando captar los parpadeos, los clics, las sombras. Hasta ahora, sin suerte. Pero no dejo de intentarlo. No puedo huir todavía. Mi presupuesto no lo permite, y honestamente, la incredulidad sigue luchando contra el miedo. Pero la pregunta sin resolver es, ¿qué quiere? Y más importante, ¿por qué está jugando con la electricidad? Primera actualización. Tras 4 días de mi última publicación, puedo decir que la sutileza se ha evaporado. El ente, la presencia, o lo que sea que viva conmigo, ha subido el volumen, pasando de los fallos eléctricos esporádicos a fenómenos más definitivos y audibles. Recibí muchos comentarios sobre el cableado y los campos electromagnéticos. Pasé el primer día entero revisando cada caja de fusibles y usando un detector de voltaje que compré. Todo estaba dentro de los parámetros normales. No había ninguna explicación lógica para que mi ventilador de techo se encendiera de repente a máxima potencia a las 3 de la mañana. Me despertó un zumbido ensordecedor y el aire frío agitándose furiosamente. Me senté en la cama, en la oscuridad, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Tuve que levantarme, ir al interruptor y apagarlo manualmente. Mientras lo hacía, el zumbido se detuvo de golpe. Un silencio absoluto me envolvió. Pero la mayor escalada ha sido con las puertas. Los comentarios me advirtieron sobre las corrientes de aire en casas viejas. La primera vez, pensé que era eso. Estaba en la cocina, y la puerta del sótano, que siempre mantengo cerrada con llave porque el mecanismo es viejo, se abrió de golpe con un crack que sonó como un disparo. La llave seguía puesta, pero el cerrojo estaba empujado hacia atrás. Me quedé helado. El sótano, oscuro y frío, parecía invitarme a bajar. Cerré la puerta de un portazo y puse un tope de madera. Al día siguiente, la puerta del dormitorio de invitados se abrió sola. Esta vez, fui más metódico. La cerré firmemente, probando el picaporte. Estaba perfectamente ajustada. Me alejé. 3 pasos después, detrás de mí, escuché el sonido inconfundible del picaporte girando y la puerta abriéndose lentamente. No fue un portazo, fue una apertura intencional y deliberada, como si alguien la estuviera abriendo. No me atreví a mirar. Salí corriendo de esa planta. Lo que me hizo perder el control fue la experiencia en la ducha. Estaba enjabonándome, y el espejo del baño estaba empañado por el vapor. De repente, en el centro del espejo empañado, apareció una marca. No era la marca de un dedo, sino la de una palma. 5 líneas borrosas y alargadas que indicaban que una mano, posiblemente grande, se había presionado contra el cristal, quitando el vapor. La marca estaba a una altura mucho mayor que la mía. Solté el jabón y me quedé sin aire. No había manera. Estaba solo, la puerta cerrada. Un terror instintivo me obligó a salir de la ducha y vestirme a la velocidad de la luz.
Me acerqué al espejo, y la marca todavía estaba allí, fresca. Intenté replicarla yo mismo, pero mi mano era demasiado pequeña, y no podía alcanzar esa altura sin estirarme mucho. La palma que había marcado el espejo era masiva. Sentí que algo había estado parado justo detrás de mí mientras me duchaba, observándome en el único lugar donde me sentía vulnerable. Empecé a dormir con una linterna encendida y la televisión a bajo volumen. Intenté razonar, la expansión y contracción de la madera, la humedad en el espejo, las variaciones eléctricas. Pero mi corazón no compraba mis explicaciones. Lo más frustrante es que sigo sin poder captar nada en la cámara. Puse el teléfono en el pasillo grabando toda la noche, pero los archivos no muestran nada, la puerta del dormitorio se abre, pero no hay sonido de picaporte, solo la puerta moviéndose lentamente, y no se ve ninguna sombra. Es como si el fenómeno solo existiera en el momento en que estoy mirando o escuchando. Hoy, antes de esta publicación, ocurrió el incidente más escalofriante. Estaba intentando enviar un correo importante desde mi portátil. De repente, el teclado se volvió loco. Empezó a escribir solo. No era una tecla atascada, eran letras incoherentes, pero rápidas, como si alguien estuviera golpeando las teclas con rabia. ASKSLDJFKSD. La palabra vete se escribió en mayúsculas, justo en el medio del galimatías. Me levanté tan rápido que derribé la silla. Desenchuflé la computadora inmediatamente y salí corriendo de la sala. Esta entidad me está advirtiendo. Me está diciendo que me vaya. Mi plan ahora es instalar cámaras de seguridad profesionales, de visión nocturna y sensibles al movimiento, que registren directamente en un servidor externo. No puedo seguir confiando en mi teléfono. Necesito pruebas irrefutables. Necesito que alguien más lo vea. He contactado a mi amigo Daniel para que me ayude a instalar el equipo y, honestamente, para que me haga compañía. Estos 4 días han sido suficientes para convencerme de que esto no es plomería vieja ni cableado. Es algo más, y se está impacientando. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización. Pasaron 2 semanas desde la primera actualización y la situación ha evolucionado de forma aterradora. La presencia ha pasado del terror ambiental al terror personal. Daniel vino y me ayudó a instalar las cámaras de alta definición con visión nocturna, cubriendo el pasillo principal, el sótano y la sala. Su escepticismo inicial se estaba desmoronando lentamente. Durante la primera semana de grabación, las cámaras no captaron nada significativo, solo los parpadeos ocasionales de las luces. Pero Daniel y yo presenciamos un evento que no pudimos negar. Estábamos en la cocina, a punto de cenar, y una olla de cobre que estaba colgada en el soporte de pared, cayó al suelo con un estrépito. No se deslizó, fue como si la hubieran golpeado desde arriba. El soporte estaba intacto. Daniel palideció. Él es un hombre lógico, y ver un objeto caer con tanta fuerza sin una causa visible le rompió el marco. Después de ese incidente, las cámaras empezaron a captar cosas, pero no de la forma que esperábamos. En lugar de sombras o figuras, los videos mostraban la interacción con la luz. En el pasillo, en perfecta oscuridad, un haz de luz, como un rayo láser o un proyector diminuto, cruzaba la pared de punta a punta. Se movía erráticamente, y luego se apagaba. No había ventanas ni fuentes externas que pudieran explicar ese fenómeno. Era como si la entidad estuviera manifestándose como energía pura, o jugando con la luz. La segunda semana fue la peor. Empecé a escuchar voces. Eran susurros muy bajos, ininteligibles, que parecían venir de las rejillas de ventilación. Nunca podía distinguir palabras, solo un murmullo constante, lleno de agonía. El sonido más claro que escuché fue una noche en mi habitación. Un ruido, como si alguien estuviera rascando la madera de mi puerta con una uña muy larga, y luego, un suspiro profundo, frío, justo al lado de mi oído. Salté de la cama, encendí la luz, y por un microsegundo, vi la mancha de oscuridad en la esquina, más alta que yo, que se disolvió antes de que pudiera enfocarla. El verdadero punto de inflexión fue cuando la entidad interactuó con el calor. Daniel se había ido, y yo estaba solo. Puse la mano en el pomo de la puerta principal para salir, e instantáneamente, sentí un dolor agudo. La perilla estaba hirviendo. No solo caliente, hirviendo, como si la hubieran sostenido sobre una llama abierta. Quité la mano de golpe, con una ampolla formándose de inmediato.
Tuve que usar una toalla de cocina para abrir la puerta. Esto no era un fantasma que mueve puertas, era algo que podía manipular la energía térmica. Era agresivo y consciente. Comencé a buscar la historia de la casa. Me conecté con archivos de la ciudad y logré rastrear su pasado. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia de apellido Rourke a principios de 1900. El incidente clave ocurrió en 1928. El patriarca, un ingeniero eléctrico llamado Elias Rourke, había estado trabajando en un proyecto experimental y peligroso en el sótano. Una noche, hubo un incendio masivo que, según los informes de la época, fue contenido antes de que se extendiera, pero que mató a Elias. La causa del incendio se listó como falla eléctrica catastrófica. La familia Rourke vendió la casa poco después, asustados. Todo encajó, la obsesión con la electricidad, los fallos, el calor extremo. Elias Rourke, un hombre consumido por la energía, que murió por ella, y que ahora estaba atrapado en el circuito de su propia casa, usando la energía como medio para comunicarse. Compartí mis hallazgos con Daniel. Él, aunque visiblemente perturbado, sugirió, si está usando la energía, tal vez quiera que le ayudes con algo relacionado con la electricidad. Tal vez su proyecto. Pasé los siguientes días buscando planos o documentos de Elías. Solo encontré un viejo diario en el ático, lleno de diagramas indescifrables y notas sobre la conductividad espectral. Pero en una página, había un nombre claro y un número de teléfono. El nombre de su bisnieta. Mi nueva misión era encontrar a la familia Rourke y ver si tenían algo de información sobre el proyecto o el incendio. Necesitaba entender qué había pasado en ese sótano. La entidad estaba visiblemente frustrada, las luces parpadeaban sin parar, los electrodomésticos se encendían y apagaban como un metrónomo enloquecido. El ambiente en la casa era de rabia contenida. Sentía que si no actuaba pronto, la presencia no solo me obligaría a irme, sino que me haría daño físico. Mi cordura se estaba debilitando. 2 semanas en este estado constante de alerta habían pasado factura. Los susurros me seguían incluso fuera de la casa, y la fatiga era extrema. La casa se había convertido en una prisión energética, y yo era el único ocupante vivo que podía liberarlo. Tercera actualización. Solo 3 meses después de la segunda actualización, llegué al clímax dramático de esta pesadilla. Encontré a la familia Rourke, y lo que descubrí no era sobre el proyecto de Elías, sino sobre el incendio y la traición. Localicé a la bisnieta de Elías, una mujer anciana llamada Clara, curiosamente, igual que la amante de la historia anterior, pero aquí no hay infidelidades, solo fantasmas. Me recibió con cautela. Le conté los sucesos, los problemas eléctricos, la amnesia, los susurros. Ella me miró con una profunda tristeza. Me dijo que el fantasma de Elías no estaba buscando ayuda con su proyecto. Estaba buscando justicia. Clara me reveló que la familia siempre había sabido que la versión oficial del incendio era una mentira. Elias Rourke no murió solo por una falla eléctrica. Murió porque su socio, un hombre llamado Henry, lo saboteó. Elías y Henry trabajaban en una tecnología de transmisión de energía inalámbrica, una idea muy avanzada para 1928. Elías descubrió que Henry había estado desviando fondos y planeaba vender la tecnología a un competidor. La noche de la confrontación en el sótano, Henry alteró el circuito principal para simular una sobrecarga fatal, matando a Elías y destruyendo las pruebas. Elías no pudo contar su versión. Murió quemado, su energía atrapada en la casa que amaba. Elías no quería un electricista, quería que su verdad se supiera. Esta revelación me dio un propósito, pero también intensificó la actividad hasta niveles insoportables. Cuando regresé de hablar con Clara, la casa me recibió con furia. Todas las luces de la planta baja estaban encendidas, parpadeando con la sincronía de un pulso moribundo. Los aparatos eléctricos, el horno, la lavadora, se encendieron al mismo tiempo, emitiendo zumbidos y ruidos mecánicos infernales. Esa noche, sufrí un ataque de parálisis del sueño que sé que no fue natural. Desperté, pero no podía mover un músculo. El aire estaba pesado y frío. Pude ver una sombra oscura y alta, la misma que había visto en los pasillos, parada sobre mí. No tenía ojos ni boca, pero sentí su furia. Entonces, la sombra se inclinó y la presión sobre mi pecho fue real, física, quitándome la respiración. En mi oído, el susurro se hizo claro por primera vez. Una sola palabra, repetida con rabia sorda, Henry. Elías estaba usando mi miedo y mi energía para manifestarse.
Me di cuenta de que tenía que hacer algo más que solo hablar con la familia. Tenía que liberar su historia. Llamé a Daniel, le conté toda la verdad, el sabotaje, el incendio. Le pedí que me ayudara a recrear un evento simbólico, un cierre en el mismo sótano. Daniel, aterrado pero leal, aceptó. Nuestro plan era simple, ir al sótano, el lugar de su muerte y traición, y leer en voz alta las notas de Clara sobre el sabotaje de Henry. Usaríamos un viejo grabador de cinta, un aparato sin conexión a la red de la casa, para intentar captar cualquier reacción. Fuimos al sótano. El aire era gélido, y el olor a cobre quemado era abrumador. Mientras leía en voz alta el informe de Clara sobre cómo Henry había alterado el transformador para causar la sobrecarga, las luces de emergencia del sótano, que funcionaban con baterías, explotaron, bañándonos en una lluvia de chispas y oscuridad total. El grabador que Daniel sostenía comenzó a emitir un sonido estridente y distorsionado, como un grito electrónico. Sentimos una ráfaga de aire caliente, seguida de un golpe sordo contra la pared que nos hizo caer al suelo. Luego, silencio. El silencio profundo y denso que había conocido al llegar a la casa. Un silencio de paz, por primera vez. Salimos del sótano temblando, sin aliento. El grabador estaba destrozado, pero Daniel había conseguido detener la cinta justo antes de que se rompiera. No había voz, solo el ruido del golpe y, justo después, un débil, inconfundible suspiro de alivio. Habíamos liberado algo. Elias Rourke había encontrado, finalmente, su justicia. El costo fue alto, la certeza de mi propia cordura, el daño a mi sueño, y una cicatriz emocional por el terror que sentí. Sabía que no podía quedarme en la casa. La paz era palpable, pero el terror de esos 3 meses había quemado mi alma. Actualización final. Ahora, un año después de la tercera actualización, estoy sentado en un apartamento pequeño, moderno y ridículamente caro. Pero con la tranquilidad de que todas mis luces funcionan perfectamente y que el único sonido que escucho es el del tráfico. He dejado la casa Rourke. Después del incidente en el sótano, las manifestaciones se detuvieron. Completamente. Ni un parpadeo, ni un susurro, ni una puerta que se abre sola. La casa estaba, por primera vez, verdaderamente vacía. No es que el silencio fuera acogedor, era el silencio de un campo de batalla recién abandonado. Pasé un mes más en la casa, pero no fue por falta de miedo, sino por la incapacidad de volver a la normalidad. Cada sombra era una amenaza, cada clic en la tubería era un fantasma. Mi psicólogo me ayudó a entender que había desarrollado un trastorno de estrés postraumático severo, un reflejo condicionado al terror. La casa me había dado paz, pero mi mente no podía aceptarla. Vendí la propiedad a una corporación inmobiliaria que planeaba demolerla para construir apartamentos modernos. No les conté la historia de Elías. Daniel y yo seguimos siendo amigos, unidos por el conocimiento de lo inexplicable. Él todavía tiene el grabador roto como prueba de que no enloquecimos. Me dice que la experiencia lo hizo un mejor electricista, más cauteloso con la energía. Mi reflexión de este año se centra en el poder de la verdad y la energía retenida. Elias Rourke no era un espíritu maligno, era un hombre traicionado que murió sin poder decir quién lo mató, y esa energía, la verdad retenida, se manifestó a través del medio que mejor conocía, la electricidad. Fui solo un conductor para su confesión. He aprendido a no buscar la explicación más barata, sino la más honesta. Y he comprendido el verdadero significado del hogar. No se trata del precio ni del tamaño, sino de la paz. Mi nuevo apartamento es pequeño, tiene paredes delgadas y puedo escuchar a mis vecinos, pero no tengo que preguntarme si un hombre muerto me está vigilando desde el pasillo. El trauma se queda. Todavía me despierto con sobresaltos por el más mínimo ruido, y evito dormir cerca de aparatos electrónicos que zumban. Pero estoy vivo, y mi historia, la que Elías no pudo contar, ahora es parte de mi vida. Logré la justicia para un ingeniero eléctrico de 1928, pero al hacerlo, me gané una desconfianza eterna en cualquier cosa que haga clic o parpadee. Es un final agridulce. La casa se ha ido, pero el fantasma de esa experiencia me acompaña para siempre. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.